Buenas noches, buenas noches. Cara o Cruz. Cara o Cruz se transmite de lunes a viernes por estos canales, pero este es Cara o Cruz del jueves. Agradezco al Dios Padre Todopoderoso por esto de la salud, de poder vivir, de poder hablar con ustedes. Esto es un privilegio y no se mueve la hoja de un árbol, sino es por la voluntad de Dios. Gracias a ustedes también, gracias por permitirme pues poder entrar a sus hogares, a sus smartphones, sus teléfonos inteligentes, poder compartir en un momento difícil de la vida nacional y que los que le dan seguimiento a este programa y que escuchan y ven Cara o Cruz los jueves, pues no estarán muy sorprendidos. Algunos ni siquiera están sorprendidos, porque todo esto lo hemos estado advirtiendo. Y si alguien sintoniza por primera vez o por casualidad está frente al televisor y está viendo, por primera vez nos está escuchando, entonces tengo que decirle que cuando digo todo esto, es la situación que amenaza con una catástrofe nacional a la República Dominicana por el intento de un hombre que nació en Arroyo Cano, que muy joven se vinculó a la política a partir de su organización en el Partido Comunista de la República Dominicana, PACOREDO, que estuvo con Juan Bosch en el Partido de la Liberación Dominicana, que se definió o se dio a conocer entre sus compañeros como un militante activo, tenaz, un obrero político, dedicado plenamente al activismo político, al quehacer político. Ese hombre también tenía una característica. Iba totalmente contrario a una prédica fundamental que hacía el líder y fundador de la organización y que le escribía y que le impartía en los estudios que se daban en el ciclo básico de educación, con lo cual se formaba a las mujeres y a los hombres jóvenes, muchos jóvenes. Imagínense, en el caso nuestro nos vinculamos al PLD teniendo apenas unos 16 años. Éramos jóvenes seducidos por la figura egregia de Juan Bosch. Jóvenes que empezamos a leer sus cuentos, como fue mi caso. Lo primero que leo de Bosch, siendo un adolescente, es La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Y a partir de ahí, no hubo forma de que ideológicamente me separara de él. En el 1982, ahí frente al Estadio Quisqueya, en aquel meeting impresionante del 1 de mayo, ya haciendo campaña por Bosch y el PLD, sin habernos organizado aún y sin poder votar en esas elecciones de 1982, porque aún éramos
menor de edad. Y fueron muchos los jóvenes que nos vinculamos, seducidos por las ideas de Juan Bosch, por su oratoria simple, llana, que entendíamos, y por su ejemplo. Bueno, pues ahí estaba el que gobierna hoy. Ahora, asimilando esas enseñanzas, el tiempo ha dicho que no. A la prédica fundamental que me refiero, de Bosch, y que no asimiló el presidente de la República, es que el grupismo es un germen destructor de una organización política. Entonces ese hombre que trabajaba denodadamente, porque el que diga lo contrario está mintiendo, Danilo Medina era un trabajador político, lo sigue siendo. Pero llevaba en sí, en su sangre, en sus genes, en su psiquis, llevaba el germen del grupismo, grupista por antonomasia. Y llegó a la presidencia de la República. Y desde la presidencia de la República, entonces, planeó su perpetuación en el poder. Es más, hay testimonio de conversaciones por ahí, de cercanos colaboradores de él, que decían: si llegamos al poder no nos apiamos nunca. Nunca. Y cuando llegaron en el 12, fue con esa idea. Y por eso, todos los planes que se diseñaron con asesoría de un delincuente internacional, condenado en Brasil, pero que tenía una oficina aquí en el Palacio, Joao Santana, sí, con una oficina en el Palacio, admitido por el presidente Danilo Medina, cuando en plena campaña del 16 ya él había trabajado para Danilo en la del 12 y se lo agradeció en la entrega del certificado que hizo la Junta. No lo quería ni mencionar. Sabía que era riesgoso mencionarlo, pero se sentía tan agradecido que hasta lo aclaró. Me han dicho que no lo mencione, pero es aquí que lo tengo que hacer. Y le dio las gracias a Joao Santana. Después estalló lo que todos conocemos, el gran escándalo en Brasil, que ha afectado a toda Latinoamérica. Y ahí estaba en rol protagónico ese delincuente internacional llamado Joao Santana, condenado, encontrado culpable, él y su esposa. Y planearon quitar a quien entendían el primer obstáculo, el principal obstáculo, decían algunos, y decía Joao. ¿Ustedes saben cuál era el principal obstáculo? Definido desde el 2012 para los planes de perpetuarse en el poder. El presidente del partido que lo llevó al poder, el presidente que hasta se mojaba de noche, que se quitaba los zapatos, que se subía en una jipeta y que le advertían que era riesgoso eso de estar de noche, un presidente de la República haciendo campaña entre multitudes. Pero resulta que Danilo Medina estaba abajo en las encuestas y solo el liderazgo de Leonel Fernández podía contribuir
a unificar el PLD plenamente y luego a buscarle los votos en el seno del pueblo. Arrancó con más de 20 puntos debajo de Hipólito Mejía. El presidente Mejía le llevaba en algunas encuestas 24, en otras 26 puntos. Y terminó ganando con la unidad interna que propició Leonel Fernández, con la candidatura de su esposa a la vicepresidencia, a quien se le había negado el derecho ya obtenido, porque fue elegida por el Comité Central como precandidata presidencial, pero amenazaron con dividir al PLD si ella participaba. ¿Ustedes saben por qué? Porque ella era la favorita para ser la candidata presidencial. Una vez Leonel, en el 12, no podía ser candidato constitucionalmente. Estaba en discusión, pero bien, no lo fue, no fue candidato. Y propició la unidad de su partido, hasta pidiéndole a su esposa que se retirara, para luego llevarla de candidata vicepresidencial, de quien amenazó dividir al PLD si ella participaba. Pero él sabía que no ganaba, que no tenía los votos, que el pueblo no lo asimilaba y que ya había perdido en el año 2000 de Hipólito Mejía abrumadoramente. Entonces le estoy haciendo una hipnosis de lo que ha rodeado a este hombre, que entonces desde el palacio se fraguó destruir políticamente a Leonel. Lo único que se le fue la mano y hasta quisieron destruirlo moralmente, vinculándolo a un criminal. ¿Qué estamos viviendo? Los resultados de esa mente que no es propia de un demócrata, que modificó la Constitución en el 15 de manera espúrea y que pretendió en el 19 volverlo a hacer. Como dice Leonel, al impedírselo, se llenó de ira y empezó a destilar odio. ¿Dónde nos ha llevado? A esta situación que se inició en esta etapa el pasado domingo con la suspensión de las elecciones municipales. Cuando retornemos, entramos en materia entonces. Señor director. Bueno, muchas gracias por estar ahí con nosotros, Francisco Javier García Frías, y mucha gente pues en sintonía con nosotros. No quiero que se me pase la convocatoria a la marcha, porque uno se mete aquí en estos temas y de repente se le quedan otras cosas. Entonces esa no se debe quedar. Hoy, 14 partidos de oposición han anunciado la celebración de una marcha el próximo domingo 23. Y se está convocando a todo el pueblo. A todo el pueblo. Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Moderno, Partido Reformista Social Cristiano, Fuerza Nacional Progresista, Bloque Institucional Social Demócrata y 9 partidos más convocan para el próximo domingo. Fuerza del Pueblo convocando a todos los que suscriben el liderazgo de Leonel Fernández para la 27 de febrero con Núñez de Cáceres a las 9 de la mañana. El pueblo no quiere más al danilismo que se ha adueñado de las siglas PLD. Hoy, que estuvimos en el sol de la mañana, donde vamos a estar todos los jueves también, hoy
Le hicimos una aclaración a la buena amiga, candidata a diputada, no, ella es diputada actual, candidata a senadora por el Partido Revolucionario Moderno. A la buena amiga Farideh Raful, que en su comentario de hoy en Sol hablaba del peligro que corre la democracia con los que están gobernando. Pero ella cometió una pifia o un desliz cuando dijo que lo que tenemos hoy lo hemos tenido por 20 años, refiriéndose a los gobiernos PLDistas. Y yo le tuve que aclarar en mi participación, no, Farideh, no. Lo que tenemos hoy fue a partir del 2012, cuando llegó Danilo Medina y el danilismo al poder. Ellos mismos se encargaron de deslindarse de los gobiernos PLDistas que encabezó el presidente del PLD, Leonel Fernández, cuando era presidente. Saben que salió el 20 de octubre del 2019 en un discurso a todo el país, explicando que ya ese no era el PLD de Juan Bosch. Ese es el PLD de Danilo. Partido lo que diga Danilo. Y le dije a la amiga Farideh, no, esta vocación dictatorial no la hemos tenido en los gobiernos que encabezó Leonel Fernández, todo lo contrario, un demócrata civilista a quien le propusieron modificar la Constitución en el año 1998 antes de entregarle el Congreso al PRD que lo había ganado. Pero resulta que con el doctor Balaguer, más los pocos diputados y un senador que tenía el PLD, más otros que el Partido Reformista conseguía, se garantizaba reformar la Constitución que le prohibía a Leonel poder presentarse en el 2000. Y Balaguer le pidió a Leonel que se modificara esa Constitución para que él pudiera presentarse en el año 2000 y evitar la tragedia de que el PRD gobernara el país nueva vez. Mas Leonel, civilista, visionario, respetuoso del juicio de la historia, dijo que no, dijo que no. Cuando Leonel se reelige, porque la Constitución que modificó Hipólito Mejía, presidente Mejía modifica la Constitución luego de barrer las elecciones del año 2002. Y en esa cresta de esa ola, dijo, yo me quedo seguro, déjame modificar esto, y la modificó, comprándola, la modificación. Comprándola, compró hasta PLDistas, compró hasta malos PLDistas, compró. Y por eso Leonel en el 8, luego de barrer en el 4, volver al poder en el 2004, entonces en el 2008 Leonel acude a la reelección y el pueblo vota por él en casi un 55%. Entonces esto no lo hemos tenido en los casi 20 años de gobierno del PLD, no. Todo este atropello a la institucionalidad democrática lo hemos tenido en estos 7 años y 6 meses. Todos estos intentos de perpetuarse en el poder, de modificar la Constitución como la modificó en el 15, la hemos tenido ahora. Esto de perseguir adversarios lo hemos tenido ahora. Este odio que se destila desde el Palacio lo hemos tenido ahora. Y esto de suspender elecciones lo hemos tenido ahora. Por primera vez, por el intento de un grupo de empresarios de nuevo cuño, que para nada le duele la historia de esa organización política. Y entonces están creando todo este desastre y llevándonos al borde del caos y de la ruptura democrática. En el próximo segmento seguimos ampliando sobre esto
que aconteció el pasado domingo, cuando le falló el fraude. No pudieron concretar el fraude. Señor director, vamos a la pausa y volvemos. Bueno, licenciado Wellington Ramírez, siempre ahí, activo, nuestro distinguido amigo. También Carlos, no voy a decir cuál de los Carlos, porque hasta me lo pueden cancelar. Carlos, su niño, pero me lo pueden cancelar. También hay otro, Roberto, pero no voy a decir su apellido tampoco, porque me lo pueden cancelar. También tiene un niño, al igual que el Carlos que digo, y a su esposa. Salud para todos allá. Señores, las palomas tirándole a las escopetas. El gobierno está queriendo endilgarle a la oposición política la suspensión de las elecciones por la situación que se dio con el voto automatizado. ¿Qué es lo primero que le llegó a la cabeza al pueblo, señores? Cuando el presidente de la Junta a las 11:01 anunció la suspensión del proceso, ¿usted sabe lo que le llegó al pueblo a la cabeza? Leonel tenía razón. Y eso se regó por donde quiera. Es más, no es como están diciendo, dice que fue en las redes y que eso estaba preparado. Yo estaba viendo la cadena de el canal 11 y estaba ahí Roberto Cavada y nada más y nada menos que Consuelo Desprader, una mujer que vomita fuego, que vomita odio contra Leonel Fernández, que lo enfrenta como si Leonel fuera su peor enemigo, sin que Leonel le haya hecho algo malo nunca en su vida. ¿Y sabe lo que dijeron ahí? Cuando Juan Bolívar Díaz llamó para decir que tenía la información de que la Junta estaba consultando a los líderes para solicitarle su anuencia para suspender las elecciones. Y cuando Juan Bolívar dijo eso, Cavada, luego de algunos comentarios, dijo, bueno, entonces la conclusión a la que hay que llegar es que el doctor Leonel Fernández tenía la razón. Y Consuelo Desprader, en esa primera impresión, sin haber procesado nada todavía, le salió lo que estaba allá adentro, lo lógico, y dijo, así es, y avaló que Leonel tenía razón con el fracaso del voto automatizado el pasado domingo 16. Bueno, y si eso lo pensó Cavada y lo dijo, así lo pensó todo el país político y todo el que estaba informado de todas las advertencias que había hecho Leonel Fernández y de cómo Leonel Fernández quiso evitar eso y de cómo Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández a la cabeza mandaron instancia tras instancia a la Junta Central Electoral tratando de evitar ese colapso, queriendo garantizar la pulcritud del proceso y que el gobierno no hiciera fraude, como le hizo el 6 de octubre, y la Junta nunca respondió las instancias incoadas por Fuerza del Pueblo. Leonel tenía razón, fracasó el voto automatizado y a través de él la manipulación para robarse las elecciones. Y estaban perdiendo en lo poquito eso que hubo, que no me gusta referirlo, pero como han querido manipular y han puesto a hablar de eso a los comunicadores que les sirven a los intereses del gobierno, entonces hay que decirle a la gente, no estaban ganando nada, estaban perdiendo en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Oeste.
En Santo Domingo Este también. De todo el Gran Santo Domingo, solo Carlos Guzmán estaba ganando donde el PLD está unido. O sea, lo que era el PLD como un todo. O sea, lo que eran los que siguen, los que suscriben el liderazgo de Leonel. Porque ahí, Fuerza del Pueblo estaba votando por Carlos Guzmán. Era lo único que estaban ganando. Y por escaso punto, no era por mucho. Pero eso era insignificante. Le falló el fraude. No pudieron. El pueblo se lo impidió. La gente estaba vigilante. Y ahora contra un técnico de Claro y contra un coronel, queriendo encubrir lo que internacionalmente se está diciendo, eso solo es posible desde el gobierno. Eso que pasó aquí el domingo no lo puede hacer la oposición, mucho menos un tecniquito, me perdona, regalado. Pero lo digo en el sentido de él solo. Pero por Dios, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Insostenible los argumentos para querer implicar, hasta ahora digo, hasta ahora es así, pero definitivamente no son las palomas que le disparan a las escopetas, son las escopetas que le disparan a la paloma. No es verdad que desde la oposición se podía hacer lo que aquí se intentó. ¿Y ustedes saben qué plan tenían? El plan, suspender las elecciones en los 18 municipios, localidades de mayor votación, donde estaba el voto automatizado, y que le permitieran las elecciones en donde se estaba votando, los 140 municipios, donde se estaba votando manualmente. Estaban asfaltando el viernes, estaban asfaltando el sábado, estaban entregando electrodomésticos, comida, sin, pretendiendo torcer la voluntad popular. Hoy, desde el lunes, tienen la Plaza Independencia, o como le dicen otros, la Plaza de la Bandera, frente a la Junta, llena de jóvenes que están repudiando al gobierno de Danilo Medina. Esta noche lo propio, está llegando gente. Lo de ayer fue descomunal, descomunal. Y hoy sigue llegando jóvenes y gente que ya se están sumando aquí, en la capital y en toda la geografía nacional. Manténganse ahí y venimos al último segmento de Caro Cruz del jueves. Adelante, señor director. Bueno, me envían algo que está aconteciendo en Santiago. Está aconteciendo en Santiago en estos momentos. En Santiago se tiraron a las calles muchísimos jóvenes. Ahora, en este momento, y me envían un video con esas imágenes. Vamos a ver, señor director, por favor.
Bueno, ustedes saben, venimos acá, señor director, gracias. Ustedes saben lo que le espera. Ustedes saben lo que le espera. Al fracasar en el intento de fraude el pasado domingo, que los van a barrer, que la indignación popular crece como la verdolaga en los campos. Los van a barrer. El pueblo va a ir a votar el 15 de marzo, cuando quieran. Va a ir a votar. Hay testimonio de que no distribuyeron a lo que se le llama la logística, el dinero para movilizar a la gente a votar, para el combustible, para el transporte, para la movilidad de la gente. Hay informes de que hay muchísimos puntos donde se votó automatizado que no entregaron dinero. ¿Y ustedes saben por qué no entregaron dinero? Porque sabían que no iba a haber elecciones, que iba a colapsar. La oposición, Fuerza del Pueblo, y toda la oposición distribuyó, no en igualdad de condiciones, de la cantidad de recursos del pueblo, de nosotros. El dinero que están usando es los dineros del pueblo para tratar de conculcarle la voluntad al pueblo. Pero miren la gente cómo está tirada en las calles. Miren la gente cómo está. Y miren cómo están ahí en la Plaza de la Bandera. Que por cierto mandaron a quitar las banderas y a cerrar todas las vías de acceso. Los mismos que mandaron militares al Congreso. Los que eran los tramposos en el PLD, en los procesos de elección del Comité Central, quitándole votos a quienes no eran de ellos, poniéndole votos. Y sabemos quién y quiénes manejaban esas cosas, pero del danilismo, haciendo trampa. Y cuando aquel plebiscito para prolongar las autoridades del PLD, las bases del PLD decían no, vamos a hacer un congreso. Y ahí hicieron trampa también. Eran encontrados en ocasiones con cantidades de boleta en blanco, poniéndole que sí, dije que la militancia votó. Los tramposos llegaron al poder y hoy que no tienen pueblo, se quieren quedar a la mala. El próximo domingo a las 9, Fuerza del Pueblo y 13 partidos más, que incluyen al PRM y al Partido Reformista, a Fuerza Nacional Progresista y al BIS, al PUN, al PQDC, van a marchar y están convocando al pueblo. A las 9 de la mañana, punto de encuentro, 27 de febrero con Núñez de Cáceres. Todo el pueblo a marchar. ¿Saben lo que pretenden? Apresar opositores. Intentaron involucrar dirigentes de Fuerza del Pueblo en el tollo que hicieron el domingo y que le fracasó. El régimen no soporta ni aguantará a un pueblo indignado en las calles. Y este pueblo no tiene miedo. ¿Cómo dice el himno nacional en una de sus estrofas? Más quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Y ahí está el pueblo demostrándolo. Así es que estoy compelido a reiterarles que el próximo domingo a las 9 de la mañana
La cita es allá, en la Núñez de Cáceres con 27 de febrero, o 27 de febrero con Núñez de Cáceres. Convoca Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y 13 partidos de oposición más, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano. Saludo a don Marino Vinicio Castillo y gracias por privilegiarnos con su teleaudiencia. Ustedes y nosotros, con el favor de Dios Padre el Todopoderoso, nos vemos el jueves.